Bueno, buenas tardes. Ante todo, vamos a iniciar con el módulo correspondiente a medición de vibraciones, tanto de cuerpo entero como de mano-brazo, como parte del programa de estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esto es en la Cátedra de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para ello, en la planificación del día de hoy, vamos a tratar de profundizar los conocimientos técnicos que ya traen consigo los cursantes en materia de medición de vibraciones, tanto en el segmento mano-brazo como cuerpo entero, tomando como referencia el marco legal internacional y de nuestro país en la resolución 295. Vamos a ver cómo se utiliza el instrumental, cuáles son los cálculos de exposición y demás. Para esto vamos a empezar hablando de las vibraciones humanas, el riesgo ocupacional que esto implica, los efectos que conllevan en el organismo según los rangos de frecuencia, cómo realizar los cálculos de exposición según los límites que nos marca ISO, instrumentación, colocación de los acelerómetros dependiendo del tipo de medición a realizar, y vamos a ver algunos problemas de exposición y las recomendaciones de adecuación cuando se superan los límites de exposición. Para esto, primero y principal, vamos a hacer un refresh de los conocimientos que ya traemos. En este sentido, ¿cuál es el concepto o cuál es la definición de vibraciones? Según la OIT, dice que una vibración es todo movimiento transmitido al cuerpo por estructuras sólidas capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestias, ¿sí? Esto está muy asociado con el ruido, ¿sí? Por eso es que en los programas de estudio ruidos y vibraciones se ven como un conjunto. Esto tiene que ver principalmente con que es un movimiento, es una oscilación, es una onda que se traslada, pero a diferencia del ruido que lo hace en el medio elástico del aire, en el caso de las vibraciones las realiza a través de estructuras sólidas. Esto puede ser utilizando una herramienta, como podría ser un martillo neumático, una rotopercutora, o podría ser en un vehículo industrial, por ejemplo, ¿no? Como podría ser un autoelevador, una containera. Decimos entonces que se entiende por vibraciones humanas a las vibraciones que actúan sobre el cuerpo humano, haciendo una primera diferenciación con lo que tiene que ver con el estudio de vibraciones sobre máquinas, que esto tiene que ver más con el ámbito del mantenimiento preventivo. En este caso nosotros nos vamos a ocupar de las vibraciones como un factor de riesgo ocupacional en lo que tiene que ver con higiene ocupacional, para evaluar cuál es la sensación de confort y de riesgos a que se está exponiendo al trabajador. ¿Dónde podemos encontrar presencia de vibraciones? Bueno, prácticamente en todas las actividades. Lo que va a pasar es que no todas las actividades tienen una exposición a una magnitud de vibraciones que puedan generar daños al trabajador. Cuando hablamos de personas que trabajan permanentemente en tractores, en vehículos cargadores, en motoniveladoras, en camiones de alto tonelaje, ahí estamos hablando de personas que se exponen a una vibración de cuerpo entero producto de su actividad laboral. En el caso de las personas, como vemos en la imagen, que trabajan con rotopercutoras, martillos neumáticos, micromotores, inclusive en el caso de los odontólogos, ahí estamos hablando que el rango de exposición, el riesgo, está acotado al segmento mano-brazo y a todas las disfunciones que podría ocasionar. ¿Cuáles son los efectos principales? ¿Cuáles son estas vibraciones? ¿Qué efectos a la salud conllevan usualmente? En principio tenemos todo lo que tiene que ver con traumatismos en la columna. Esto podría derivar en un desgaste de los discos intervertebrales, generar dolores abdominales, problemas digestivos, problemas de equilibrio. Esto tiene que ver con la afectación principalmente del oído, dolores de cabeza, trastorno visual. Esto como efectos a la salud más usuales, ¿sí? Sin embargo, podemos diferenciar los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano dependiendo el segmento que se vea afectado. Por ejemplo, las transmisiones de las vibraciones en el segmento mano-brazo derivan normalmente, cuando la exposición es prolongada, a una serie de trastornos neurovasculares que se conocen como síndrome de vibración en mano-brazo o síndrome de dedo blanco, o también conocido como enfermedad de Raynaud.
que se caracteriza en su etapa inicial por un entumecimiento de los dedos, pérdida de sensación de control y, en unos casos ya más avanzados, porque las puntas de los dedos, los extremos más distales, comienzan a volverse pálidos, ¿sí? Puede derivar también en un aumento del riesgo osteoarticular, derivar en una artrosis, en el codo, tendinitis, lesiones de muñeca y en una descalcificación en general. Como anécdota, hace unos años me tocó ir a hacer una medición de vibraciones en un trabajador ya próximo a jubilarse de la construcción. Cuando, bueno, empiezo a hablar con él y le explico el porqué de esta medición, cuál era la finalidad del estudio que íbamos a realizar, más que nada también para contar con su apoyo y para que él no modifique las condiciones normales de trabajo, me hace referencia a que nunca le habían hecho este tipo de mediciones, ¿no? Y él toda su vida laboral se había desempeñado en la construcción, justamente con lo que era el picado de las veredas. Él trabajaba con martillos neumáticos. Bueno, más allá de que la persona tenía una hipoacusia, ya estaba definida, ya estaba considerada como tal, inducida por supuesto por el ruido, esta persona a la noche, cuando se acostaba, me manifestaba de que las manos le seguían vibrando. Hasta que quedaba dormido, él sentía la vibración de las manos y esto él lo atribuía quizás a algún comportamiento temprano de enfermedades como podría ser el Parkinson, ¿no? Cuando hicimos las mediciones, los valores eran extremadamente altos y esta persona se había expuesto durante toda su vida a unas vibraciones de mano-brazo con niveles sumamente altos que obviamente habían dañado su salud, ¿no? Esta persona debía tener sesiones de kinesiología para calmar los dolores, tenía una toma permanente de analgésicos, en fin, fijémonos cómo los factores de riesgo terminaban afectando la salud de este trabajador. Y en los casos más extremos podemos tener una derivación a lo que sería el fenómeno de Reynolds, que se empieza a manifestar en su fase 1 con una isquemia, con una interrupción del flujo sanguíneo, hacia la parte digital, hacia la punta de los dedos, hacia las yemas. Estos dedos se empiezan a poner blancos, producto de eso y de la interrupción de ese flujo sanguíneo. Después los capilares y las vesículas se dilatan en respuesta y se rellenan con sangre que no está oxigenada, ¿sí? Por eso empezamos a ver una cianosis en las huellas dactilares, en las puntas de los dedos, y ahí los dedos se empiezan a poner más morados, si se quieren. Y después empieza una hiperemia reactiva, donde se dilatan estos capilares, pero ahora con una sobreoxigenación, ¿no? Hay una relajación del flujo sanguíneo y aumenta considerablemente. ¿Qué es lo que tiene esto a largo plazo? Lo que se llaman el fenómeno de Reynolds, que podría derivar con la necrosis de la punta de los dedos e inclusive en casos sumamente graves en la necesidad de amputación de la zona necrosada, ¿no? Por eso es que se hace tanto énfasis en el cuidado de la extremidad de las manos, más que nada en las zonas donde hay mucho frío, ¿no? Eso referido a lo que es el segmento mano-brazo. Cuando hablamos de los efectos de las vibraciones sobre el cuerpo humano, ya cuando hablamos del cuerpo entero del trabajador, podemos tener efectos que van a dañar la columna vertebral, provocando o agravando las lesiones preexistentes, principalmente en lo que son las hernias de disco, lumbalgias, problemas en los discos intervertebrales, pinzamientos que pudiese haber o lesiones raquídeas menores, ¿no? Esto obviamente lo que hace es exasperar esas lesiones y se empiezan a manifestar con mayor dolor principalmente o con un empeoramiento del cuadro clínico. Si esto se lo logra identificar en su etapa inicial, en su etapa temprana, los efectos son reversibles, pero si no es así pueden derivar en lesiones crónicas e incapacitantes cuando la exposición se sostiene en el tiempo, ¿sí? Así como las podemos diferenciar
de si se dan en cuerpo entero o en el segmento mano-brazo, también podemos diferenciar estos efectos de las vibraciones sobre el cuerpo humano dependiendo de la frecuencia en que afecten el organismo, ¿sí? Distintas partes del cuerpo van a reaccionar a las vibraciones de forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son altas frecuencias, entre 20 y 1000 Hz, principalmente lo que son herramientas manuales rotativas, eléctricas, neumáticas, rotopercutora, como podría ser un martillo neumático, empiezan a generar trastornos en alta frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, artrosis hipertrofante del codo, lesiones de muñeca, en el escafoide carpiano, empieza a tener calambres, trastorno de sensibilidad, empieza a derivarse o a incidir en lo que sería el síndrome de Raynaud, y a un aumento en la incidencia de las enfermedades y los trastornos estomacales. Mientras que en baja frecuencia, esto es entre 1 y 20 Hz, como podría suceder en vehículos de transporte de pasajeros o mercancías, donde hay vehículos industriales como un montacarga, por ejemplo, empiezan a aparecer los trastornos como lumbalgias, hernias, pinzamientos discales, agravamiento de estas lesiones cuando son preexistentes, algunos síntomas neurológicos como la variación del ritmo cerebral o alteraciones del equilibrio, e inclusive trastornos de visión por la resonancia que estas vibraciones generan, ¿sí? Y cuando hablamos de muy, muy baja frecuencia, cuando hablamos de menos de 1 Hz, esto es el famoso mareo del viajero. ¿Vieron cuando una persona viaja en automóvil largas distancias y siente náuseas? Esto es justamente por las vibraciones que se transmiten al vehículo y en consecuencia a los pasajeros. Esto se da en aviones, trenes, barcos, automóviles. Hay una estimulación del laberinto interno del oído interno, trastorno del sistema nervioso central y lo que serían los mareos y los vómitos en el conocido mal del viajero. Como decíamos recién, distintas partes del cuerpo, acá podemos ver el modelo de resonancia mecánica en el cuerpo humano, como vemos distintas articulaciones, distintos miembros, distintas partes del cuerpo humano tienen mayor sensibilidad en diferentes frecuencias, ¿sí? Y ahí deriva la necesidad de hacer un análisis de frecuencia cuando analizamos las vibraciones en el cuerpo humano, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, el globo ocular tiene mayor sensibilidad entre 30 y 90 Hz, mientras que las manos lo hacen entre 50 y 200, la columna entre 10 y 12. Esto tiene que ver con la reacción de las distintas partes del cuerpo a las vibraciones y a las frecuencias, ¿sí? Bien, respecto de lo que es la evaluación del riesgo ocupacional, propiamente dicho, de las vibraciones, como bien decíamos recién, las podemos analizar en dos grandes grupos, en lo que serían vibraciones mano-brazo y lo que serían vibraciones de cuerpo entero. A nivel internacional se toman como referencia para lo que son las vibraciones mano-brazo la norma ISO 5349, mientras que para lo que son las vibraciones de cuerpo entero se utiliza como marco de referencia las normas ISO 2631. Estas dos normas son el sustento técnico, en definitiva, de la resolución 295 del año 2003 que nosotros utilizamos como parámetro en la República Argentina. La resolución 295 no tiene ni más ni menos que el fundamento técnico de las dos normas internacionales de referencia. ¿Hay otras? Sí, por supuesto. Todo lo que son los instrumentos para medidas de vibraciones humanas, por ejemplo, están especificados en la norma ISO 8041, todo lo que serían las vibraciones para, no sé, los procedimientos de laboratorio para evaluar las vibraciones del asiento de un vehículo, por ejemplo, en la industria automotriz, están incluidas en lo que sería la norma ISO 10326. O sea, tenemos distintas normas ISO dependiendo de cuál sea nuestra necesidad de evaluación de estas vibraciones. Lo mismo para cuando tienen que ver con máquinas de accionamiento motor, en fin. Tenemos diferentes normas ISO para evaluar diferentes aspectos de las vibraciones, tanto mecánicas como humanas en lo que es higiene ocupacional. Bien, propiamente dicho, nos vamos a introducir en lo que es las mediciones de mano-brazo
para todo lo que tiene que ver con las mediciones y análisis de estos resultados. Justamente haciendo referencia a la norma ISO 2041, que nos dan las definiciones, dice que las vibraciones mecánicas directamente aplicadas o transmitidas al sistema mano-brazo, comúnmente a través de la palma de la mano o a través de los dedos que sostienen una herramienta. Eso es lo que se denomina vibraciones de mano-brazo. El rango de frecuencia de interés, en este caso particular, como vemos en la imagen de referencia, está dado entre las 8 y 1000 Hz. Para eso nos vamos a nutrir de instrumental de medición, instrumental que por supuesto tiene que estar debidamente calibrado, como vamos a abordar más adelante, y es un tipo de instrumental muy específico, bastante oneroso en la adquisición. Acá vemos tres tipos de equipos de medición. En el medio vemos un analizador de vibraciones, marca Svantec, de lo mejor que hay en el mercado, sin lugar a dudas, sumamente caro, pero muy funcional, muy resistente. Hacia el margen izquierdo vemos el modelo Vibrate de Clipper, marca brasilera, muy funcional, bastante útil, bastante utilizado actualmente en el mercado por su relación entre calidad y precio. Y en la derecha vemos el analizador de vibraciones, en este caso el VIP4, que es de la marca TDA, que es tecnología de detección ambiental de fabricación nacional. Cada uno tiene sus características, obviamente el más accesible en nuestro caso es el TDA. Tienen los software, todos tienen software para el análisis de los datos debido a la complejidad en la interpretación de los mismos, ¿sí? Acá vamos a ver dos acelerómetros. Los acelerómetros son los sensores, los dispositivos que van a recoger los datos, los van a transmitir al analizador y este analizador nos va a dar los resultados. Estos sensores se denominan acelerómetros. En el margen izquierdo vemos un plato grande. Ese plato tiene que ver con la medición de las vibraciones de cuerpo entero. Eso se coloca en el asiento del trabajador o en el respaldo y el trabajador se sienta. Y eso mide la exposición, por ejemplo, en autoelevadores. Mientras que el sensor que hemos dispuesto sobre la mano, en el margen derecho, eso sirve para evaluar las vibraciones propias del segmento mano-brazo. Esto se calibra, esto está considerado en la norma ISO 8041, es un dispositivo de calibración, todos los años hay que calibrarlo, como conocemos de norma en lo que tiene que ver con higiene ocupacional. Todos los instrumentos de medición tienen que medir y ser representativos de la realidad. En consecuencia, tenemos que garantizar de que estén debidamente calibrados, ¿sí? Este es el dispositivo de calibración. En nuestro país tenemos, y los laboratorios bueno, pueden dar fe y darnos los patrones trazables para garantizar la trazabilidad de esa calibración. Para esto, para realizar las mediciones de vibraciones en el segmento mano-brazo, se van a utilizar acelerómetros con 3 ejes, lo que se denomina acelerómetro triaxial. Va a evaluar las vibraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Espacialmente, y vamos a comparar los estándares. Esto está establecido en la norma ISO 5349. Como vemos en el marco de referencia, podemos ver cómo el trabajador se desempeña con una herramienta, en este caso tiene una agujereadora, y uno podría evaluar la exposición del segmento mano-brazo en ese trabajador en particular. Para cuantificar la magnitud de estas vibraciones, debemos conocer principalmente un valor que se denomina RMS, que es la aceleración ponderada en frecuencia, y está dado en metros sobre segundo al cuadrado. Para poder ponderar estos valores de frecuencia vamos a necesitar entender de que no todas las frecuencias tienen igual influencia en los efectos sobre la salud, como ocurre de igual forma en la medición de ruidos, por eso la importancia de medir las bandas de octava. En este caso, como no todas las frecuencias, tal y como habíamos visto hace unos instantes, afectaban de la misma forma a todas las partes del cuerpo, se conforma un filtro de ponderación que se denomina WH, que asume la influencia de las distintas frecuencias en los efectos sobre el sistema mano-brazo. En definitiva, lo que hace es pasarnos un valor representativo
porque si no deberíamos analizar frecuencia por frecuencia, que también lo podemos hacer, para ver el grado de exposición. Este filtro es como una curva de ponderación que compensa la influencia de estas frecuencias y de sus efectos sobre el sistema mano-brazo, ¿sí? Como decíamos recién, esto se va a hacer con un acelerómetro que va triaxial, que va a evaluar los ejes X, Z e Y, ¿sí? Dependiendo cómo sea la ubicación de la mano, respecto de la herramienta o del volante o de lo que necesite operar el trabajador, va a ser cómo va a estar colocado ese acelerómetro, ¿sí? Para esto necesitamos evaluar al menos un ciclo completo de trabajo de la máquina o del proceso que está realizando el trabajador, ¿sí? Pero como particularidad para lo que es el sistema mano-brazo, la respuesta de la vibración no depende de la dirección de la excitación. Esto quiere decir, no depende de cómo se comporta en el eje X, en el eje Z y en el eje Y, por lo que hay una sola gráfica para los tres ejes, ¿sí? Y por eso, como veíamos recién, hay una sola curva de ponderación, un solo filtro de ponderación, que es el WH, ¿sí? Como vemos aquí, en las distintas frecuencias, se utiliza un factor de ponderación distinto establecido por el filtro WH. Esto, de igual forma, se encarga de hacerlo el instrumento, ¿no? Por supuesto que con lo complejo de este tipo de mediciones, el equipo tiene un software, tiene una configuración que nos permite hacer este análisis y no tener que hacerlo nosotros a mano en cada medición, lo cual sería sumamente impráctico. Vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí? Vamos a evaluar una exposición supuesta de 240 minutos, ¿sí? Esto sería el equivalente a 4 horas diarias, ¿sí? Esto lo vamos a medir en minutos. El trabajador de sus 8 horas de trabajo se desempeña durante 240 minutos expuesto al riesgo. El resto hará otra cosa, ¿sí? Hacemos la medición, el equipo de medición nos arroja sobre cada uno de los ejes, en todos los ejes oficia el mismo filtro, que es el WH, como vemos en pantalla, nos arroja lo que serían los valores RMS en cada uno de los ejes, ¿sí? Como vemos en el eje Z, vemos 6,34 metros sobre el segundo cuadrado, en el eje X vemos 5,35 metros sobre el segundo cuadrado, y en el eje Y 3,28 metros sobre el segundo cuadrado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esos valores de RMS los vamos a llevar a la primera fórmula que vemos abajo, que figura como 1, que es el AWB. Esto es, vamos a evaluar el valor eficaz de la aceleración ponderada en la frecuencia, ¿sí? Esto es tomar de todos esos ejes un valor de referencia que es el valor BTB que vemos arriba de todo. Para eso vamos a agarrar cada uno de esos valores de RMS, los vamos a elevar al cuadrado y la sumatoria de todos esos valores los vamos a incluir dentro de la raíz cuadrada. Ese valor va a ser el que nos va a informar el equipo como BTB, ¿sí? Que vendría a ser un valor total de vibración, ¿sí? Pero fíjense que estamos hablando de 4 horas al día, no estamos hablando de 8 horas al día. Entonces lo que vamos a hacer es traspolar ese valor a lo que sería una exposición de jornada completa para ver si estamos dentro de los valores aceptables o no, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a usar la fórmula 2, porque el trabajador no está expuesto a las 8 horas completas, entonces vamos a hacer la equivalencia a trasladar ese valor de BTB a lo que serían las 8 horas. Vamos a usar ese valor de BTB por la raíz del tiempo de exposición, en este caso serían 4 horas, dividido 8. Ese valor es el que se denomina A8, es el valor de exposición para las 8 horas equivalente. Y ese valor es el que vamos a comparar con la tabla a nivel internacional, ¿sí? Donde vemos que el valor de actuación es de 2,5 metros sobre el segundo cuadrado y el límite de exposición es de 5 metros sobre el segundo cuadrado. Obviamente aquí lo tenemos sobrepasado, en esta medición equivalente habría que adoptar medidas,
¿sí? Llevando esto a la norma nacional, ¿sí? Vamos a comparar con cada eje. Como habíamos visto recién, estos valores de AZ para 8 horas en el eje X y en el eje Y, los sacamos de los valores de RMS que veíamos recién. Para el eje Z es 6,3, para el eje Y, para el eje X 5,3 y para el eje Y 3,2. Vamos a hacer lo mismo. Esos valores los vamos a multiplicar por la raíz del tiempo de exposición dividido 8, en este caso son 4 horas al día, y esos valores evaluados por cada eje llevados a las 8 horas equivalentes es lo que nosotros vamos a comparar con la resolución 295, donde nos dice que para una duración de exposición de 4 a 8 horas al día, que es nuestro caso, no debería superar una aceleración en cualquiera de los ejes que supere los 4 metros sobre segundo cuadrados. Y como vemos, en el eje Z sí se supera, por lo cual se ha sobrepasado el límite y deberíamos adoptar medidas correctivas. Bien, continuando con lo que tiene que ver con la medición de vibraciones de mano-brazo, aquí vemos los gráficos que nos arroja el equipo con la frecuencia y los valores obtenidos, que están en negro, y los valores ponderados para las 8 horas en cada uno de los ejes, en el eje Z, en el eje X y en el eje Y, según la norma ISO 5349 en todos los casos, y ahí vemos cuál es el valor de aceleración en cada una de las frecuencias. Aquí sí estamos haciendo un análisis frecuencial y vemos de que hay mayor afección o mayor exposición a ciertas frecuencias que a otras, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo para asimilar la temática. Vamos a tratar de determinar el valor de exposición para un periodo de 8 horas de un trabajador de la construcción que se desempeña 4 horas de esas 8 en un martillo neumático que produce en cada eje de la mano derecha las siguientes aceleraciones. Aquí vemos que don Pedro, que trabaja aquí en una obra en la Ciudad de Buenos Aires, tiene en el eje X, bien digo, una aceleración de un valor RMS de 1,3 metros sobre segundo cuadrado, en el eje Y un valor de 1,2 metros sobre segundo cuadrado y en el eje Z 2,4 metros sobre segundo cuadrado, en todos los casos ponderado con el filtro WH que el equipo utiliza para este tipo de medición. Una vez que obtenemos esos valores, lo que vamos a hacer es traspolar los mismos, para comparar con la norma nacional, vamos a traspolar los mismos a lo que sería el equivalente a 8 horas. Entonces vamos a multiplicar los valores de cada uno de esos RMS, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, los vamos a multiplicar por la raíz del tiempo de exposición, en este caso 4 horas dividido 8. Ahí vemos que ninguno de los valores, a diferencia del ejemplo que estábamos viendo recién, ninguno de los valores supera la aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado para un tiempo de exposición de entre 4 y 8 horas, con lo cual, según la norma nacional, ninguno de los ejes nos estaría presentando algún inconveniente, ¿sí? Si lo traspolamos con la norma internacional, con la norma ISO, vamos a ver de que si tomamos la sumatoria de los valores de RMS, cada uno de ellos elevados al cuadrado, y tomando la raíz cuadrada de ese valor equivalente, vamos a ver de que la aceleración eficaz global es de 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Para una exposición normalizada en un periodo de 8 horas, lo que vamos a hacer es multiplicar ese valor de 3 metros sobre segundo cuadrado por la raíz del tiempo de exposición, o sea, 4 horas dividido 8, y eso nos va a dar un valor de exposición para 8 horas equivalentes de 2,1 metros sobre segundo cuadrado, con lo cual, según la norma internacional, que nos decía que debía ser menor a 5 metros sobre segundo cuadrado, estaríamos diciendo de que estamos cumpliendo con la norma. Acá podemos dejar el cuadro de resumen, decimos que la fuente es una sierra, que la mano que se evaluó fue la mano derecha, sobre el eje X, para un tiempo de exposición de 4 horas nos dio un valor de 1,3, en el eje Y, para un valor de exposición, un tiempo de exposición de 4 horas, nos dio 1,2, y para el eje Z,
para un tiempo de exposición de 4 horas, 2,4, obviamente, metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de 4 horas, ¿sí? Con los filtros de ponderación. Cuando llevamos esto a las 8 horas, como vimos en el cuadro anterior, ¿sí? Multiplicando por la raíz del tiempo de exposición dividido 8, ninguno de estos valores supera los 4 metros sobre segundo cuadrado, con lo cual el cumplimiento de la norma nacional es satisfactorio, y para la exposición global, para un periodo de 8 horas, tampoco supera la norma internacional con un valor que exceda los 5 metros sobre segundo al cuadrado. En caso de que sí lo hiciese, en caso de que sí hubiese una exposición del trabajador a las vibraciones en el segmento mano-brazo, vamos a tomar distintas medidas de mitigación, siempre, reiteramos, basándonos en la jerarquía del control de riesgos que nos proponen IOSH, que obviamente tiene el equipo de protección personal como última instancia, empezando por tratar de eliminar o sustituir el riesgo, pasando por los controles de ingeniería, control administrativo y recién como última barrera el equipo de protección personal. Principalmente vamos a ver si podemos conseguir un método alternativo que reduzca las vibraciones, si podemos seleccionar equipos de trabajo adecuados para reducir la carga. Hay un estudio muy interesante que les adjunto en el aula virtual, que es un estudio de investigación científica de Fundación MAPFRE, que hizo el análisis de las principales marcas de herramientas que se comercializan en el mercado de la construcción, y marca por marca hizo la evaluación de agujereadoras, martillos neumáticos y demás, para ver cuál es la marca y cuál es el modelo más eficiente respecto de lo que es la generación de vibraciones. En caso de que eso no sea posible, vamos a utilizar dispositivos de protección, como por ejemplo agarraderas, para tratar de distanciar la fuente de vibraciones de la mano. Vamos a generar programas de mantenimiento preventivo y correctivo para reparar las máquinas, si es que las vibraciones están dadas por fallas en el mantenimiento o mal estado de los equipos. Vamos a capacitar al personal sobre cuál es la forma correcta de utilizar los equipos para disminuir la exposición a las vibraciones. Si las tareas son demasiado prolongadas y el grado de exposición supera el máximo permitido, lo que podemos hacer es reducir el tiempo de exposición del trabajador, y en vez de que se desempeñe durante 4 horas, que lo haga, por ejemplo, durante 2 horas, y lo cambiamos a otra tarea y que alguien lo reemplace para que ya el grado de exposición sea muchísimo menor, ¿no? Vamos a establecer periodos de descanso durante sus horarios de trabajo. Vamos a proteger principalmente las extremidades de las manos del frío y de la humedad, que esto potencia muchísimo más el efecto de las vibraciones. Y como última medida vamos a otorgarle, vamos a ofrecerle al trabajador guantes antivibratorios, que así todo, como bien sabemos, el equipo de protección no nos da una garantía muchas veces total de la seguridad del trabajador, tiene una efectividad no probada al 100%. Esto quiere decir, va a disminuir la exposición a las vibraciones, pero no es que nos va a proteger del todo, ¿sí? Esto es como sucede en los ruidos. Si el nivel de exposición de decibeles es demasiado alto, quizás el equipo de protección no dé abasto y nos logre una atenuación parcial. Bien, continuamos con lo que corresponde a la medición y análisis de resultados, pero en este caso del cuerpo entero. Como vemos en ese autoelevador, el trabajador se desempeña en su puesto de trabajo, es un puesto móvil, ¿sí? Está muchas horas al día sentado sobre esa máquina, sobre ese vehículo industrial, y ese vehículo industrial puede generar vibraciones y derivarlas al cuerpo del trabajador, como solía suceder antiguamente, más que nada en los colectiveros, que tenían el motor adelante y el colectivero se desempeñaba en el frente del vehículo, ¿no? Fíjense que quizás sin demasiado conocimiento técnico, pero ya adoptaban algunas medidas, como ser de que los asientos tenían los cables entrecruzados para amortiguar la exposición a las vibraciones. Hoy el hecho de que el motor de los vehículos esté en el contrafrente del mismo, esté detrás, en la parte trasera del colectivo, eso ayuda muchísimo a disminuir la exposición de las vibraciones por parte del chofer de la unidad, ¿no? Según la norma ISO 2041, dice que la vibración mecánica
transmitida al cuerpo como un todo, usualmente se da a través de la parte de los glúteos, la planta de los pies, la espalda, que están en contacto con una superficie que vibra o es sometida a un movimiento de impacto. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque yo las vibraciones sobre el cuerpo entero las puedo recibir estando parado, por ejemplo, y que el piso vibre y me traslade a través de los pies, de todas las piernas, de la cadera al resto del cuerpo, o lo puede hacer, por ejemplo, sentado, recibiendo en los glúteos, como en este caso del autoelevador, las vibraciones. También podría suceder de que las reciba en la espalda, si es que el motor lo tiene detrás del asiento, ¿sí? Aquí, en este caso, las vibraciones que interesan están dadas en el rango de frecuencias de 0,5 a 80 Hz, ¿sí? Y lo mismo, como las vibraciones no son igualmente perjudiciales en cualquier dirección, a diferencia de como sucedía en el segmento mano-brazo, se van a utilizar los mismos 3 ejes imaginarios para orientar el cuerpo humano en un espacio tridimensional. Como vemos en la imagen de referencia, ahí vemos un trabajador sentado, podemos colocar el acelerómetro en lo que serían los pies, el glúteo o la espalda del trabajador, pero vemos de que el eje Z es el que se comporta de pies a cabeza, ¿sí? Es el que hace el movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo. El eje X es el que se comporta vibrando, haciendo vibrar, haciendo esos movimientos en el trabajador de espalda hacia el pecho, o sea, de adelante hacia atrás, mientras que el eje Y lo hace de brazo a brazo, ¿sí? Lo hace de forma lateral. Los límites de seguridad en estos casos son diferentes. ¿Se acuerdan que en lo que eran las vibraciones de mano-brazo usábamos el filtro WH? Como acá sí importa en qué sentido, en qué dirección se genera la vibración, más allá de su magnitud, los límites de seguridad o confort son diferentes, ya sean si son verticales o laterales. Es por eso de que vamos a tener distintos filtros de ponderación. Aquí vemos en la imagen cómo sería la colocación de los filtros del acelerómetro, mejor dicho, respecto de la posición del trabajador, tanto es si está de pie, si está sentado o si está de espalda, o si debemos colocar el acelerómetro en la espalda del trabajador, ¿sí? Como bien decíamos recién, la forma en que las vibraciones afectan a la salud y el confort, la percepción y el mareo, dependen del contenido de las frecuencias de las mismas, ¿no? Las dos frecuencias que se van a utilizar principalmente son el WK, que se utiliza para evaluar las vibraciones en el eje Z, y las WD, que se utilizan para las vibraciones laterales, como podrían ser los eje X y el eje Y. ¿Son los únicos que pueden existir? No, hay otros filtros que no nos vamos a utilizar en este caso, como los que se utilizan para baja frecuencia, para evaluar el mareo, por ejemplo, en los barcos, que sería el filtro WF, y cuando se utiliza para ponderar las vibraciones del respaldo del asiento del trabajador, se utiliza el filtro WC. Esto es, dependiendo cuál es la configuración del uso del equipo, vamos a colocar el acelerómetro, el disco de vibraciones de cuerpo entero, y vamos a diferenciar los filtros de ponderación, ¿sí? Algo similar a como medíamos hace un ratito atrás en las vibraciones de mano-brazo va a suceder en las vibraciones de cuerpo entero. Vamos a evaluar los valores por eje, vamos a evaluar en el eje Z, el eje Y y el eje X, pero aquí fíjense que, a diferencia de las vibraciones mano-brazo que usaba un mismo filtro para todos los ejes, aquí el eje Z, o sea, el movimiento de la vibración vertical, utiliza el filtro WK, mientras que las vibraciones laterales del eje X y del eje Y utiliza el filtro WD. Esto lo hace automáticamente el equipo. Cuando reconoce que estoy conectando el sensor de cuerpo entero, ya automáticamente adopta la utilización de los filtros, ¿sí? Lo especifica en el informe para que quede claro y para poder dar la trazabilidad a la medición. Ahí vamos a tener los mismos valores de RMS,
en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Vamos a tener los tres valores. Y lo que vamos a hacer con esos valores es, una vez conocidos los valores eficaces de aceleración, ponderados en cada frecuencia, vamos a calcular la exposición diaria en cada eje. Para esto lo que vamos a hacer es multiplicar en lo que sería el eje X y el eje Y, que son los movimientos laterales, vamos a hacer la multiplicación de 1.4 como constante por el valor RMS, ¿sí? En cada uno de esos filtros, por lo mismo, el tiempo, la raíz del tiempo de exposición dividido 8. Acá vamos a hacer una exposición de 60 minutos, de 1 hora. En el eje X lo vamos a multiplicar por 1.4, en el eje Y por 1.4 y en el eje Z lo dejamos como está, ¿sí? Sería el equivalente a multiplicarlo por 1. Así que sería la única observación a tener en cuenta. Eso lo tomamos como valor diario de exposición para comparar con los valores de referencia al máximo de esos tres valores, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar los valores de BTB y BDB, que es el valor de dosis diario de las vibraciones, considerando 8 horas de trabajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a hacer para las direcciones X, Z, Y, se van a determinar los tres valores diferentes de exposición en las 8 horas, ¿sí? El mayor de esos tres valores se utiliza para detectar los riesgos, es decir, se compara con los valores de la tabla 1, ¿sí? Ahí nosotros llevamos recién en los cálculos, igual ahora vamos a ver un ejemplo, lo traspolamos al equivalente a 8 horas, y eso lo vamos a comparar por cada eje. Si alguno de esos ejes tiene más de 0,5 metros sobre segundo cuadrado, ya es momento de tomar alguna acción, ¿sí? Correctiva. Cuando en la exposición diaria 8 horas en el cuerpo entero supera 1,15, ya estamos hablando de superó el límite de exposición, ¿sí? Y el valor global, el valor resultante de la raíz de cada uno de esos valores de RMS por 1.4 en el eje X, 1.4 en el eje Y y por 1 en el eje Z, eso lo vamos a evaluar con el valor resultante, como vemos aquí, de cuerpo entero de 0,5. De igual forma ahora va a quedar un poco más claro en el ejemplo que vamos a realizar, ¿sí? Esto es las gráficas que nos arroja, tomando los valores obtenidos y los valores ponderados. Y ahora vamos a ir a un problema de asimilación para ver si podemos dejar más en claro la metodología de cálculo de exposición. Vamos a evaluar la exposición a vibraciones de un trabajador, nuevamente en la industria de la construcción, pero a diferencia del caso anterior, que trabajaba con un martillo neumático, aquí conduce durante 5 horas al día una retroexcavadora, ¿sí? Que se somete a una medición de vibraciones en los tres ejes, X, Z e Y, y nos da un valor de RMS, como vemos ahí, de 0,4 metros sobre segundo cuadrado en el eje X, 0,2 en el eje Y y 0,8 en el eje Z, ¿sí? Esto se realiza sobre el asiento del trabajador. Aquí el trabajador se sienta arriba del acelerómetro, ¿sí? El cual tiene que estar colocado dependiendo de la dirección de las vibraciones, obviamente con el eje X de pecho-espalda, el eje Y de brazo derecho, brazo izquierdo, y el eje Z de pies a cabeza, ¿sí? Vamos a tomar lo que sería la norma nacional. Para eso vamos a utilizar cada uno de esos valores de RMS, ¿sí? 0.4, 0.2 y 0.8, y los vamos a multiplicar en el caso del eje X y en el caso del eje Y por 1.4, y eso lo vamos a multiplicar por la raíz del tiempo de exposición dividido 8, que en este caso es 5 horas. Ahí lo que vamos a buscar es la aceleración equivalente en cada uno de los ejes traspolada a las 8 horas. En el caso del eje X nos da 0,44 metros sobre segundo cuadrado, en el eje Y 0,22 y en el eje Z 0,63. Si tomamos como referencia el límite, ¿sí?, de 1.15, ¿sí?, ninguno de estos tres
ejes supera. En consecuencia, estamos bien, ¿sí? En el valor individual. Pero fíjense que en el eje Z tenemos 0,63, ¿sí? Eso es un dato que nosotros lo vamos a tener que evidenciar, ¿sí? Tómenlo como referencia. Para determinar el valor global de la exposición, ya no sobre cada uno de los ejes, sino sobre los 3 ejes en simultáneo, cada uno de esos valores ponderados a 8 horas, o sea 0,44, 0,22 y 0,63, los vamos a elevar al cuadrado, los vamos a sumar entre sí y de ahí vamos a tomar la raíz cuadrada. Y nos va a dar el valor global eficaz de aceleración para 8 horas, que es el equivalente a 0,79 metros sobre segundo al cuadrado. Ese valor eficaz global para 8 horas es lo que vamos a comparar con la norma, y es este valor que veíamos aquí abajo, ¿sí? De 0,5 metros sobre segundo cuadrado, y evidenciamos que sí lo superamos, ¿sí? Por consiguiente, este trabajador en el global, en el equivalente a 8 horas diarias, estaría expuesto a mayor cantidad de exposición a vibraciones que las recomendadas y deberíamos adoptar medidas correctivas, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son esas medidas correctivas? Nuevamente, basándonos en la jerarquía de control de riesgos, decimos que primero vamos a buscar un método alternativo de trabajo que reduzca las vibraciones. Por ejemplo, utilizar un sistema de control remoto, que el dispositivo vaya adelante y yo lo pueda ir comandando a distancia. Vamos a ver si podemos poner dispositivos de protección, como por ejemplo un colchón de aire, cabinas con suspensiones, apoyabrazos, apoyos lumbares para disminuir la exposición del trabajador a las vibraciones. Vamos a realizar un mantenimiento estricto de los equipos de trabajo, por ejemplo, con algo tan sencillo como un inflado adecuado de los neumáticos. Vamos a implementar, si esto no es posible, una limitación en el tiempo de exposición del trabajador durante el día, entonces vamos a implementar un control administrativo. Vamos a generar horarios de trabajo con periodos de descanso y rotación de personal. Vamos a capacitar al personal, por ejemplo, en las buenas prácticas de trabajo, el hecho de no bajar directamente desde el vehículo, sino esperar a que cesen las vibraciones, el trabajador también disminuya su exposición a estas vibraciones y recién ahí bajar del vehículo. Y en el caso de que todo eso no alcance, vamos a utilizar, por ejemplo, un cinturón antivibratorio dorso-lumbar o botas antivibratorias para disminuir el grado de exposición del trabajador. Esperamos desde la Cátedra de Higiene y Seguridad que haya sido de su interés y cualquier consulta estamos a su entera disposición.